¿Cómo ganar músculo si corres 40, 50, 60, 70 kilómetros a la semana? La clave para ganar músculo mientras corres no es ni un suplemento, ni un entrenamiento mega secreto, ni nada de eso. De manera general, yo personalmente suelo correr entre 40 50 kilómetros semanales y con picos en función de preparaciones, pues de 60, 70 kilómetros semanales. Es decir, que son unos cuantos kilómetros. Y durante todos estos momentos, no solamente mantuve mi masa muscular, sino que incluso ganaba masa muscular. Y eso, en teoría, no debería de ocurrir. Porque todo el mundo te dice que si corres y encima si corres tanto vas a destruir tu músculo y que eso no es bueno. Pero hubo dos cosas súper importantes que hicieron que esto funcionase. Y repito, no es ningún suplemento mágico ni un programa de entrenamiento súper loco y súper novedoso. La primera cosa es algo que al final, pues la inmensa mayoría de corredores no quiere hacer porque incluso parece un poco vergonzoso y es algo que nos cuesta mucho hoy en día. Y la segunda cosa es algo que a papel parece completamente contradictoria, pero funciona. La primera gran clave es el entrenamiento en zona 2. Pero antes de nada, si no me conoces, soy Sergio Andrés, entrenador y atleta híbrido y llevo muchísimos años combinando fuerza de carrera, corriendo medias maratones, high rocks, ¿no? Y todo ello mientras gano masa muscular durante todo este proceso. Y además de todo ello, gracias a todo lo que he aprendido y toda mi experiencia, he podido ayudar a cientos de personas a combinar fuerza y carrera. Todo eso que siempre se ha dicho que no se puede hacer. La primera gran clave es el trabajo en zona 2. Y si eres corredor y llevas tiempo corriendo, es como, ostras, nada novedoso, ¿no? Pero aquí, al final, es algo súper clave, es entender la zona 2 de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que parece que, bueno, entrenar en zona 2, pues si no, al final es trabajar la capacidad aeróbica, ¿no? Trabajar a cierta intensidad en las que, oye, tú te sientas cómodo, en la que tú puedas estar hablando con un colega tranquilamente, ¿no? Y al final acumular kilómetros en esta zona 2, ¿no? Que al final es la base, sobre todo al principio de correr, ¿no? Es construir esa capacidad aeróbica que es lo que nos va a permitir mejorar en carrera a lo largo del tiempo, ¿no? Y sobre todo aquí es súper importante el trabajo real en zona 2. Yo creo que esto nos pasa a todos al principio, y no solamente al principio, sino a lo largo del tiempo, que al final es como, tú para trabajar en zona 2 tienes que ir lento, pero lento de verdad, y tienes que hacer entrenamientos en los que tú no termines mega reventado, ¿no? Y al final tenemos ese concepto de no pain, no gain, y que si entrenas y no terminas reventado es como que no has entrenado, y si luego al final realmente corres en zona 2 y luego corres a un ritmo súper lento, es como, ostras, ¿qué van a decir de mí si me adelantan los abuelos, no? Pues no, al final es entender qué es lo que se busca con cada entrenamiento y actuar en consecuencia, ¿no? Y al final, la principal base de la carrera es ese trabajo en zona 2. Es un entrenamiento en el que trabajamos esa capacidad aeróbica, en el que estimulamos sobre todo la oxidación de grasas, ¿no? Y es un entrenamiento en el que no tenemos que terminar cansados. ¿Qué es lo que ocurre con la mayoría de la gente? Que siempre termina cansada de los entrenamientos. Obviamente, en función de la cantidad de kilómetros que corras, por mucho que corras en zona 2, si has corrido 20 kilómetros o 15, ¿no? Pues obviamente vas a terminar cansado, ¿no? Pero al final tenemos que buscar aquello, entrenar sin terminar mega reventados, ¿no? Que es lo que ocurre continuamente. Y nos da mucha vergüenza ir lentos, ir a 6 el kilómetro, 6 y medio, 7 el kilómetro, ¿no? 7 y medio el kilómetro, ¿no? Porque es que, coño, ¿qué van a decir de mí, no? Me adelantan hasta los abuelos y bla, 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 bla. Pero al final es entender el contexto, entender qué es lo que buscamos, y si no trabajas realmente en esa zona 2 real, al final estás trabajando cosas que realmente no quieres trabajar y estás acumulando una fatiga que luego, de cara a entrenar, de cara a los siguientes entrenamientos de carrera, que aquellos entrenamientos de carrera en los que tienes que entrenar intenso, realmente no vas a entrenar intenso porque estás fatigado. Y al final todo esto gira alrededor de una idea muy sencilla. Al final nuestro cuerpo tiene una capacidad de recuperación, así de simple, ¿no? Al final, si tú, sobre todo, todos los entrenamientos de carrera terminas reventado, pues tu cuerpo va a destinar esa recuperación a recuperar la carrera, así de simple, y no va a tener esa capacidad de poder desarrollar esa masa muscular. ¿Por qué? Porque estás haciendo los entrenamientos que realmente tienes que hacer suaves, los estás haciendo intensos, y tu cuerpo solamente tiene cierta capacidad de recuperación, y en función de la intensidad que metas a tus entrenamientos va a destinar una cosa, esa capacidad de recuperación a una cosa o a otra.
Y al final se trata sobre todo de controlar el esfuerzo. Si tú, por ejemplo, tienes un ritmo X cuando estás corriendo en llano, pero luego te viene una cuesta, pues obviamente ese esfuerzo se incrementa. Entonces, en ese caso, dices, pues oye, reduzco velocidad, ¿no? O si te viene el viento de cara y demás, y pues, ostras, pues reduces velocidad, ¿no? Al final es dejarse un poquito el ego de lado y permitirse jugar, permitirse probar, ¿no? Y no terminar siempre reventado. Al final, controlar el esfuerzo, sobre todo cuando tenemos que entrenar suave. Y la segunda clave al final es no hacer todo lo... Y la segunda clave es no hacer todo lo que podrías llegar a hacer, ¿no? Al final, si cuando yo corro 45, 50, 60, 70 kilómetros, ¿no? A la semana, es porque tengo la capacidad de hacerlo, pero tendría mayor capacidad para poder hacer muchos más kilómetros, ¿no? Entonces, no se trata de ir al límite de tus capacidades, sino de hacer un poquito menos, ¿no? De hacer aquello que eres capaz de sostener a lo largo del tiempo. Porque recuerda, tu capacidad de recuperación es limitada y al final tienes que pensar de que tu vida no solamente consiste en correr, y más sobre todo si estamos combinándolo con fuerza, ¿no? Sino que tenemos ese estrés del trabajo, ese estrés de la familia, ese estrés de la vida, ese estrés del entrenamiento de fuerza, ese estrés de la carrera, ¿no? Entonces, si tú vas al absoluto límite, ¿no? Y haces todo lo que podrías llegar a hacer entrenando solamente carrera, pues obviamente tu capacidad de recuperación va a ir ahí. Es como ocurre muchas veces con los atletas de élite. Los atletas de élite pueden destinar a hacer un montón de kilómetros absolutamente animaladas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque su vida gira en torno a ello, ¿no? Y cuantos más estreses o cuantas más cosas tengamos en nuestra vida, nos podremos destinar a menos kilómetros, podremos hacer, ¿no? Piensa en tu capacidad de recuperación como si fuese un pastel y que tienes que destinarlo a diferentes cosas en tu vida, al trabajo, a la familia, al entrenamiento de fuerza, a la carrera. Al final todas estas partes de nuestra vida consumen una parte del pastel, ¿no? Y al final lo que queda se destina a la construcción de masa muscular. El problema es que mucha gente intenta hacer las cosas todo junto, ¿no? Como si fueran un burruño, ¿no? Muchos kilómetros, mucha cantidad de trabajo, mucho estrés, ¿no? Y además quiero ganar mucha masa muscular, muchas series, ¿no? Y al final eso no funciona así. Por eso, si quieres ganar músculo a la vez de que quieres seguir mejorando corriendo, no intentes correr lo máximo que seas capaz, sino haz el 50%, el 70% de máximo volumen que podrías ser capaz de tolerar. Sigue entrenando en esa zona 2 real y al final deja que la mayoría de la recuperación vaya destinada a ganar músculo. Por eso aquí dos aspectos también súper importantes. Organiza bien tus semanas a lo largo de tus entrenamientos a lo largo de la semana, ¿no? Al final, sobre todo, si tienes un entrenamiento más o menos intenso de fuerza, al día siguiente a lo mejor no te pongas en entrenamiento de calidad, ¿no? Sino mete un entrenamiento suave de carrera, ¿no? No quieras ir fuerte en todos los entrenamientos, sino localiza los entrenamientos un poco más intensos durante la semana y luego a consecuencia también coloca al día siguiente, si te toca entrenar, un entrenamiento que no sea tan intenso. Cuanto más separe los entrenamientos intensos a lo largo de la semana y luego por supuesto come para el volumen que haces. Si estás corriendo 40, 50, 60, 70, 80 kilómetros a la semana y además quieres ganar masa muscular, ostras, no tengas miedo a comer. Come, 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 por Dios, y sobre todo, no solamente proteínas, sino también esos hidratos de carbono, ¿no? No seas de los típicos que tienen miedo de meter hidratos de carbono, porque si no voy a engordar, porque si no, bla, 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 bla. No, al final el hidrato de carbono es súper fundamental para rendir. Y si nosotros no rendimos, no conseguimos resultados. Así de simple, ¿no? Entonces, come con un atleta, actúa como tal y come como un atleta. Y si quieres tener un pequeño resumen y un poco una idea de rutina de entrenamiento totalmente gratis, te tienes aquí abajo en la descripción una pequeña rutina de entrenamiento de 4 días para que tengas un poquito de idea de por dónde empezar y un poco la adaptes a tu caso, ¿vale? La tienes completamente gratis aquí abajo en la descripción. Y luego también si quieres dar ese salto de calidad y empezar a combinar fuerza y carrera sin morir en el intento, ganando masa muscular, mejorando corriendo, teniendo un físico atlético, adaptado a tu vida, no haciendo aquello que ves en redes sociales ni nada, ¿no? Teniendo al final un entrenamiento adaptado a ti, un traje a medida, tienes aquí abajo en la descripción un pequeño cuestionario para que me cuentes un poquito sobre ti, analizar un poco mejor tu caso y a consecuencia ver la mejor forma de ayudarte con fuerte y resistente. Con que nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete para más contenido como este y nos vemos en el próximo.